7:44, vamos a hablar de los temas de seguridad porque vuelve la alarma en el país por los secuestros, por ejemplo. En Guayaquil, 4 secuestros en mediodía antes de ayer. Carla Álvarez es docente investigadora del IAN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, para hablar sobre el tema. Carla, buenos días, gracias por acompañarnos. Repuntan los secuestros, o por lo menos eso es lo que sentimos. A lo mejor nunca bajaron, pero los casos que son sonados nos vuelven a hacer creer que el secuestro y la extorsión están aumentando en el país. Bueno, el secuestro ha tenido un comportamiento de una curva al alza desde hace varios años. El sector de la costa ha sido el más afectado. No podríamos decir que ha habido un descenso en los secuestros, y esto es una cosa que yo siempre he señalado, y es que es uno de los indicadores de que la violencia no se ha reducido. O sea, mientras hemos tenido un año con un poco menos de muertes violentas, la población sigue sufriendo los secuestros extorsivos que son tan dolorosos, y eso afecta a las personas, pero también a las iniciativas empresariales, ¿no? Y esto genera un golpe económico muy significativo y, bueno, genera algunos problemas difíciles de afrontar, como por ejemplo la gobernanza criminal, la apropiación de los territorios en manos de las bandas criminales que mantienen a las poblaciones aterrorizadas a través de estos mecanismos de secuestros, de extorsiones, que, bueno, son una de las problemáticas más difíciles de afrontar en este momento. Que incluso tienen categorización, ya por ejemplo los secuestros, secuestro de oportunidad, que es cuando alguien está en la calle y de pronto tuvo la mala suerte de ser víctima de los delincuentes, los secuestros que hacen por seguimiento a diferentes tipos de personas. Sí, bueno, hay el secuestro de oportunidad, que se podría decir que, bueno, es un delito de oportunidad, que es el producto o la iniciativa de una banda menos organizada. Y hay los otros secuestros que tienen relación, bueno, que buscan una extorsión significativa, que están dirigidos, bueno, a un directivo de una empresa, por ejemplo, que requieren más seguimiento, más tecnología, más preparación. Estos corresponden al crimen organizado. Hay esta diferenciación, pero ambos tienen un impacto muy significativo, ¿no? Porque a la final algunos de estas delitos terminan afectando a la gente en su vida cotidiana, y otros a las empresas, que también termina afectando al empleo y pues que interfiere en la normalidad de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por el otro lado está la extorsión, que se volvió una moda el año pasado. Veíamos imágenes, por ejemplo, de la ciudad de Esmeraldas. No podían abrir sus negocios simplemente porque les iban a cobrar la vacuna todos los días. Sí, es que el secuestro y la extorsión no necesariamente están divorciados o no, son dos fenómenos distintos. Los secuestros tienden a ser extorsivos, hay una mezcla entre ambos fenómenos, y bueno, la extorsión también es uno de los problemas más significativos que enfrenta el país, también por el crecimiento abrumador que tiene el delito, y porque además genera muchos réditos inmediatos. Es decir, las organizaciones que se dedican a la extorsión, pues se hacen de dinero fácilmente, pueden utilizar a niños y niñas en el cobro de las extorsiones, y entonces esto hace que haya un efecto de derrame sobre la sociedad, y también esto ayuda a controlar los territorios por parte de las bandas criminales y vuelve muy difícil la recuperación de los territorios por parte de la policía, de las Fuerzas Armadas y del Estado, en definitiva. ¿Cómo combatir, cómo enfrentar esto de una manera efectiva? Si bien creo que la UNACE, la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, y es lo que tú dices, se junta, es una misma unidad para estas dos cosas, para estos dos delitos. Debe ser una de las unidades más eficaces de la Policía Nacional. No obstante, el delito ha crecido tanto que se sale de las manos. Totalmente, porque lo que pasa es que no se está abordando, desde mi punto de vista, el problema con una mirada de integralidad. Si la policía pone todos sus esfuerzos en combatir este delito e identifica a los perpetradores, pero estos no reciben una sentencia judicial, no son apresados, pues lo que pasa es que lo que hace la policía o todas sus iniciativas caen en saco roto. Es necesario pensar que las actividades de la policía y de la justicia tienen que ir de las manos, tienen que estar compenetradas, complementadas, para que lo que hace la policía pues no caiga en saco roto. Como dije, es necesario fortalecer la justicia. Volvemos a ese tema, el tema de que
es común en este país. Entran por la puerta capturados por la puerta delantera al juzgado y salen por la puerta de atrás liberados por jueces. La llamada puerta giratoria, ¿no? Entonces necesitamos investigar adecuadamente y judicializar y sentenciar. Hay un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado que dice que las extorsiones, pues hay un bajísimo nivel de judicialización y de sentencias de las extorsiones y así de otros delitos en el Ecuador, como el lavado de dinero, etcétera. Lavado de dinero, casi no hay sentencias. Igual que en las extorsiones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un indicador o una realidad que desmotiva muchísimo a la policía. Porque si ponen todos sus hombres, si ponen todos sus esfuerzos, pues si no son judicializados, imagínate. O sea, no es tanto acá la cuestión de fortalecer a esa unidad de la policía, porque he escuchado propuestas de que a la UNACE debería transformarse en una dirección antisecuestros. A ver, es necesario que se mire a la seguridad como todo un campo y como un sistema. No podemos pensar que solamente el fortalecimiento de la policía va a generar réditos. Es necesario fortalecer a la Fiscalía para la investigación, al sistema judicial para las sentencias, la inteligencia para la investigación. Es decir, necesitamos trabajar en red. Eso es lo que no estamos haciendo y tampoco podemos poner todas las expectativas sobre la policía, porque es necesario que sus resultados también sean reforzados por otras instituciones del Estado. Entonces, debemos tener una mirada más integral para resolver estos problemas de seguridad. Ahora, dos cosas. Primero, el nuevo gobierno, se viene una nueva oportunidad de corregir las cosas. ¿Qué debe hacer el nuevo presidente de la República? ¿Qué deben proponer los candidatos? Porque se escuchan muchas cosas y no es cuestión de nombres rimbombantes como el Plan Fénix, Plan Plomo, leí el otro día. Le ponen unos nombres atractivos, me imagino que para cautivar electorado. Pero efectivamente, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo que pasa es que el Ecuador está enfrentando una situación de múltiples crisis. Y en estas circunstancias es difícil dar una receta de 1, 2 y 3 qué hacer. Los candidatos pueden empezar por distintas acciones. Lo importante es empezar a actuar. Y también otra cosa que es bien importante es abordar el sector seguridad desde una perspectiva técnica, ¿sí? Como una política pública. Creo que eso ha sido una deficiencia de los últimos gobiernos. Necesitamos tener una política pública que indique o que establezca objetivos, metas, estrategias medibles y evaluables. Eso no se ha hecho, ni siquiera conocemos el Plan Fénix, en el caso de que le concedamos la credibilidad de que existe. No lo conocemos, no lo podemos medir, no podemos evaluar los resultados. Pero de alguna manera se han mejorado un poquito las cifras. Sí, claro, seguimos con una tasa de criminalidad altísima. El segundo peor año fue el 2024, el peor fue el 2023, pero algo bajó. Es decir, quisiera decir que algo mejor se hizo en el 24 que en el 23. A ver, creo que es razonable decir que han bajado las muertes y resaltar eso como un logro. También creo que cualquier muerte menos es un aporte para el país, claro, definitivamente. Sin embargo, no podemos hablar de una pacificación del Ecuador, porque lo que pasa es que bajan los muertos, pero nos siguen extorsionando, nos siguen cobrando. Seguimos en un estado de convulsión. Ahora, la pregunta es, ¿podemos atribuir al Plan Fénix la reducción de las muertes? ¿O es una eventualidad o es parte de un contexto o de una relación o pactos entre bandas? Un cambio de actividad. Ya, el punto es que necesitamos medir los indicadores de seguridad en relación a los objetivos y metas que establece el gobierno, y es por esto que necesitamos que los candidatos presenten planes de gobierno y también que haya un debido seguimiento para ver si los candidatos cumplen. Pero no necesitamos que los candidatos nos digan que van a transformar en Robocops a la policía y en G.I. Joes a los militares, no, porque eso solamente es un tema de, otra vez vuelvo, de cautivar electorado. Hay un tema que a lo mejor no es tan atractivo, sino definir acciones eficaces, que no sean así, grandes, militares en las calles, policías armados en camionetas, sino trabajar en otras cosas. Claro, pero estamos en un contexto electoral. Ahora el momento llama a que los candidatos y candidatas seduzcan a la población, y una población aterrorizada lo que quiere es medidas de mano dura, y vamos a ver ese discurso sobre la mesa. ¿Es lo adecuado? ¿Así debe gobernar? La respuesta es no.
Hay que gobernar técnicamente y el campo de la seguridad requiere el establecimiento de objetivos, metas, estrategias medibles, evaluables en un tiempo. Pero ahora vamos a ver un discurso muy centrado en la seguridad, como ya hemos venido viendo en las otras elecciones. Pero Carla, por ejemplo, modelos como el de El Salvador, del presidente Bukele, si bien dan resultados, todos o muchos de los candidatos regresan a ver a El Salvador, se van a El Salvador, tratan de copiar ese modelo. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Es una hoja de ruta? Cualquier copia descontextualizada no va a producir los mismos resultados. El Salvador es un país completamente diferente, con una extensión mínima en comparación al Ecuador, con una geografía distinta, con una población muy inferior, con otros problemas. Entonces, querer aplicar el plan Bukele, pues lo que ha pasado, porque ya se ha intentado en el Ecuador de alguna manera, es que no ha dado los mismos resultados. No tenemos la reducción de cifras que sí tiene El Salvador. El Salvador está realmente pacificado y esa es una de las partes que generan mayor aprobación por parte de la población. En el Ecuador no hemos tenido esos resultados porque no, las copias que no están en contexto pues no funcionan adecuadamente. Carla, la última pregunta y que tenía que ver con el otro lado. Ya hablamos de los gobernantes y de lo que deberían quizás plantear los ciudadanos en el contexto de los secuestros y la extorsión. ¿Qué deben hacer? ¿Pagar? ¿Seguir pagando? ¿O rebelarse, denunciar y confiar en su Policía Nacional? Pues deben confiar en la institución, ¿no? La policía tiene una adecuada preparación, es necesario que haya denuncia en los casos de secuestros, que se denuncie inmediatamente. La policía ahora está recibiendo, y ha cambiado esto, está recibiendo las denuncias inmediatamente. Una persona desaparece porque las primeras horas son fundamentales. Es necesario tener este contacto con la policía, es necesario generar denuncias para que hayan cifras adecuadas, es necesario trabajar en conjunto, pero también es importante que estas denuncias se basen en la confianza en las instituciones, que ahora está un poco resquebrajada. Entonces tenemos que trabajar de lado y lado. Gracias por acompañarnos, Carla. Gracias, Milton. Carla Álvarez es docente investigadora del IAEN. Son las 7:57. Tenemos que